Bien, entonces, como les digo, lo mejor en este tipo de curva, lo que nos piden es demostrar si la función es inyectiva, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer y nos piden que lo demostremos gráficamente. Entonces, lo primero que debo hacer es trazarme un sistema de ejes, con el riesgo de tener que borrar, porque tal vez me estoy aventurando en una escala que no es, ¿no? Entonces, es el inciso, el ejercicio 4 del total del ejercicio 17, ¿no? O sea, en el total, este es el ejercicio 4. Entonces, lo primero que voy a hacer es muy rápidamente, es hacerme una tablita de valores, lo tradicional, lo clásico, pero sí tratar de que con unos 3 valores sea suficiente y tratar de pensar en valores un poquito inteligentes como siempre, ¿no? Entonces, el primer valor siempre es el pensar qué va a pasar cuando x sea igual a 0, ¿no? Ese es el primer punto. Entonces, yo vengo y digo, ¿qué pasa cuando x es 0? Entonces, cuando x es 0, nosotros vamos a tener que y también es 0. Entonces, ya tengo un punto en el cual ya sé que mi cúbica pasa por el origen del sistema. Acabo de encontrarlo, porque cuando x es 0, y es 0. ¿Listo? Luego, si pasa por el origen, me voy a dar unos cuantos puntos hacia este lado y otros cuantos puntos para este lado, ¿ya? Algo que tal vez sería un buen intento, no lo sé, es pensar qué va a pasar también cuando y sea 0, ¿no? Y cuando y sea 0, yo voy a tener que esto es 0 igual a todo lo de la derecha, entonces puedo factorizar una x y adentro me va a quedar x cuadrado más 9 solamente. Entonces, si ambos productos son 0, por el teorema, podemos decir que ambos son 0, ¿no? Si el producto de ambos factores es 0, podemos decir que ambos es 0. Entonces, yo voy a tener una solución que cuando y, ¿no?, es 0, ¿ya? Ya habíamos dicho hace rato, voy a tener mi primer resultado. El primer resultado es x igual a 0. Está bien, ya lo tenemos, ese resultado, ya lo habíamos obtenido hace rato, 0, 0, ¿no? El otro es que cuando y es 0, x cuadrado más 9 debería ser igual a 0. Pero ahí entro en una inconsistencia matemática, ¿no? Porque si este lo llevo al otro lado, eso se va a volver menos 9 y raíz de menos 9 llego a un número imaginario. Entonces, este lo voy a dejar con un signo de interrogación que en este momento todavía no sé qué es. Tampoco puede ser necesario que lo interprete, ¿no? Simplemente quería ver si era un recurso interesante y acabo de darme cuenta que no lo es. Primero, porque me lleva a la misma conclusión que ya tenía, ¿ya? Y segundo, en el otro caso me lleva a un número complejo imaginario, ¿no? Entonces no necesito ese tipo de números. Entonces voy a quedarme simplemente con lo que tenía hace rato, ¿no? Aquí no he sacado ninguna información útil con ese análisis que he hecho, solamente que cuando x es 0, y es 0, nos seguimos quedando ahí. Bien, ¿qué más podría hacer? Como les dije, podría darme algunos puntos. Por ejemplo, pensar qué va a pasar cuando x sea igual a 1, ¿no? Cuando x es igual a 1, ¿ya? Yo voy a tener 1 al cubo más 9 por 1, 1. 9 por 1, 9, perdón, más 1 sería 10, ¿no? Entonces, cuando x es igual a 1, y es igual a 10. ¿Qué va a pasar cuando x sea igual a 2? Cuando x es igual a 2, 2 al cubo va a ser 8, ¿sí? 8 más 9 por 2, 18. 18 más 8, 26.
Entonces acabo de darme cuenta que si le voy aumentando valores a x, esto va a ir creciendo indefinidamente. Entonces me voy a ir hacia el otro lado. Voy a preguntarme qué va a pasar cuando x sea menos 1. Cuando x sea menos 1, ¿ya? Y lo elevo al cubo, va a seguir siendo menos 1. Menos 1 al cubo es menos 1. Pero ese se va a volver menos 9. Entonces voy a tener un punto acá que va a ser menos 10. Entonces acabo de darme cuenta también de algo. Hay simetría, ¿no? Por si acaso me voy a dar cuando x vale menos 2. Y cuando x vale menos 2, esto va a ser menos 8, ¿no? Menos 2 al cubo, menos 8. Menos 2 por 9, menos 18. Menos 18, menos 8, menos 26. Entonces, algo muy importante que acabo de ver es la simetría, ¿no? La simetría de mi gráfico. Tengo acá 0. Vamos a ir de 2 en 2 para poder graficar el 26. ¿Ya? Voy a venirme por acá y voy a aumentar. Y voy a decir, este era el punto 0, 0. Cuando x es igual a 1, dice, entonces en x vamos a ir de 2 en 2, ¿ya? Cuando x es igual a 1, ahí va a ser. Y es igual a 10, dice. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Sí, está bien. Entonces aquí voy a decir 2, 4, 6, 8, 10. Entonces aquí sería un punto. Aquí sería el punto cuando x es igual a 1 y y es igual a 10. Y el otro punto sería cuando x es igual a menos 1, 2, 4, 6, 8, 10. Estamos aquí, ¿no? Ese es el otro punto. Finalmente dice el otro punto es cuando x vale 2. Sería aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Imagínense, estamos aquí arriba, ¿no? Ese sería el punto, ¿ya? Y para menos 26 yo voy a reducir un poquito mi pantalla, ¿ya? Y voy a decir, si esto es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ni me alcanza. Vamos a subirnos un poco más arriba. Ahí sí me va a alcanzar, ¿no? Entonces, vuelvo acá y digo, aquí es 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Pero x era igual a 2, entonces estamos hablando de un punto acá. Ahí está, ese es mi punto, ¿no? Entonces la cúbica generalmente se caracteriza por ser una curva. Primero acabamos de ver que es simétrica, ¿ya? Y segundo, tiene una forma muy pintoresca, muy especial que hay que reconocerla, ¿no? Y esta es la forma de esta curva, que sería más o menos a ese lado así, y sería más o menos de este lado así. Ahí está. Entonces esa es una cúbica. Lógicamente mis ejes yo los tengo que prolongar. Y este lo vamos a llevar hasta ahí abajo. Y este también lo podemos hacer crecer hacia arriba, ¿no? Ahora, esta es una clásica curva cúbica. Entonces una curva cúbica siempre es inyectiva, ¿sí? Porque yo agarro una recta, en este momento agarro una recta horizontal. El criterio de la recta horizontal dice, si yo sobre cualquier gráfica trazo una recta horizontal y esta en todos sus puntos, en toda su gráfica solo choca en un punto, entonces es inyectiva. Entonces nuestra respuesta lógicamente acá va a ser es inyectiva o 1 a 1. Voy a aprovechar
para incluir dos conceptos que no hemos llevado, pero que en algún momento se les pueden presentar. Y a partir de hoy nos vamos a preguntar en todos nuestros ejercicios, ¿ya? Para eso les voy a pedir que tomen nota de lo que voy a escribir en este momento. Hay dos conceptos que no los hemos llevado así francamente, no los enuncian como tema de la materia, pero he visto que tienen mucha implicancia, sobre todo cuando nosotros hacemos lo que es la deducción del análisis factorial, del análisis clúster que ustedes van a llevar en teoría del muestreo. Todo se basa en álgebra lineal, todo es álgebra lineal, ¿no? Entonces, quiero que anoten dos conceptos, ¿ya? Dice el primero, una función, no, ya no veremos una función, diremos una regla de correspondencia o una curva, tal vez, es sobreyectiva. ¿Qué es sobreyectivo? Es un nuevo término, ¿ya? Es sobreyectiva cuando su recorrido son todos los reales. ¿Ya? Ese es un concepto. Puede ser sobreyectivo, lo van a encontrar en algunos libros como suryectivo, y había un tercer nombre que se me ha olvidado. Sobreyectivo, suryectivo, ahí está. Hay otro nombre más, ¿ya? Se me ha ido en este momento, pero cuando lo encuentre les paso, ¿ya? Si ustedes lo encuentran también me avisan. Ahí está, ¿ya? Bien, el otro criterio es, anótense también por favor, una función es biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva. Cuando tiene las dos cualidades, se dice que la función es biyectiva. Entonces, a partir de hoy nosotros nos vamos a preguntar todo esto, ¿ya? Todo el tiempo, ¿no? Cada que grafiquemos nos vamos a preguntar algunas cosas interesantes. La primera, a modo de llamar la lista. Inge, perdón que la moleste. ¿En el concepto es sobreyectiva o qué otro nombre nos dijo? Suryectiva. Subyectiva. Muchas gracias. Aquí está. Suryectivo o sobreyectivo. No se olviden que el recorrido tienen que ser todos los reales. Bien, a ver, el señor Leguizamón Mejía, ¿se encuentra? Presente, Lice. ¿Cómo estás, Ignacio? Bien, Lice, gracias. Quería hacerte una consulta. En esta función, ¿ya? ¿Cuál sería su dominio?
¿En cuál dicen? Perdón, no he visto. ¿No estás viendo en la pantalla? No, no veo. ¿No está saliendo la función que hemos graficado en pantalla? ¿Has seguido la gráfica que he hecho en la clase? Ignacio, por favor, tengo resumidos segundos. Sí, ahora sí, Lisa, ya me sale. Ya. Te preguntaba si tú habías hecho la gráfica en tu cuaderno conmigo en la clase. Sí, la hice. Ya. De esa función te estoy preguntando, ¿cuál es su dominio? ¿Son todos los reales? Sí, está muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que son todos los reales? Mm, porque van por ambos lados, porque va por el lado positivo Si esa sería y una negativo. razón, esa sería una razón porque gráficamente uno de ver se da cuenta, ¿no? Pero todos, por favor, estoy hablando de esta gráfica, porque cuando cambio de una pantalla a la otra tarda ¿no? Tarda en mostrarles. Bien. La señorita Estefanía del Castillo Aquí Estefanía, dicen, ya. aquí dicen. ¿Cuál sería el recorrido de esa función? Los reales, dicen, ¿Ya? ¿Por qué? porque ¿Por qué sería todos los reales el recorrido? va por ambos lados, por negativo y positivo. Sí, además, si observas la función, hay logaritmos, hay raíces, hay esas cosas. Estamos Sí. hablando de la expresión. O sea, cuando observas esta expresión, hay logaritmos, hay raíces, hay alguna de las restricciones. ¿Sabes de qué No expresión? tiene No restricciones. tiene restricciones. Esa es la fundamental razón. Si yo miro esa, no tiene restricciones porque es una cúbica. Entonces, no tiene restricciones. Entonces, lo mismo, y pertenece también al conjunto de números reales sin restricción. Entonces, esta inyectiva tiene las tres. Háganse todas esas preguntas porque les van a servir para adquirir el criterio que se necesita. No nos portaremos como el estudiante de no dice, entonces no hago. No decía, no he hecho. Ya, está bien, pero ¿y dónde va tu formación? O sea, tú tienes que ir más allá en todo ejercicio hay que cuestionarse todo lo que no puede. ¿Es función? Voy a decir específicamente. Chávez Rivas. ¿Está el señor Chávez Rivas? Calcina Cortés. Sí, dicen. ¿Es función o no es función el gráfico que acabamos de hacer? Es una función ¿Por qué? que, como dijo, era ¿Por qué sería función? Calle Mamani. Sí, dicen. ¿Por qué sería función el gráfico que acabamos de hacer? Porque eso lo choca en un punto. ¿Por qué? ¿Qué criterio vas a utilizar?
¿Qué criterio utilizo para saber si es Bueno, función? al momento, Camacho Valdivieso. de que Señor Camacho Valdivieso, ¿está? Aquí dicen, ¿Qué criterio utilizamos para saber si una curva representa o no representa una función? Chambi Lovera. Elizabeth. Elizabeth. Aquí, Lisa. ¿Qué criterio utilizamos para saber si es función? De cuando choca en dos puntos. ¿Qué se llama el criterio? Chávez Ledesma. sí, ¿Qué se llama el criterio que utilizamos para ver si una curva representa una función gráficamente? cuando chocan ¿Qué se en llama el el eje criterio? principal. No estoy pidiéndoles que me digan qué es lo que sucede, sino qué criterio utilizo. Choque González. ¿Se encuentra? Sí, dice. ¿Qué criterio utilizo cuando quiero saber si una curva representa una función? Él iba a decir lo mismo, dice que si es que choca la ¿Pero recta qué se con llama el dos criterio? ¿No pueden puntos. abrir sus diapositivas y Sí, fijarse? sí. Lice, yo puedo Disculpe, participar. ¿es el criterio de la recta Vertical. vertical? Criterio de la recta vertical. ¿Ya? ¿Qué dice el criterio de la recta vertical? Nombre. ¿Qué dice el criterio de la recta vertical? Si se traza, sobre una gráfica una recta vertical y esta choca con la gráfica en dos puntos, entonces la gráfica no representa una función. Exacto, esa era la respuesta, ¿no? ¿Qué criterio utilizo? El criterio de la recta vertical. Bien, nombre de la última persona. Mamani Oxa Alex. Te has ganado una carita feliz, Oscar. Me avisas al final de la clase. Me recuerdas al final de la clase, ¿ya? Bien. Está bien. Es función. ¿Tendrá inversa? ¿Tendrá inversa? Sí, Luisa. Tiene Sí, inversa sí. porque ¿Por qué? también es 1-1. Tiene inversa, dice, porque es 1 a 1. Tiene función inversa. Listo.